de esta causa. Gracias. Bueno, presentamos a Diego Gabriele. Diego Gabriele, periodista de C5N. Estuviste más de 15 días en Gesell. Sí. ¿Qué sensación tenés sobre este caso, Diego? Lo primero es que es una ciudad conmocionada por la muerte de Fernando, que no sale de la angustia, que en un principio no terminaba de entender qué había pasado y luego ya con el correr de los días, entendiendo la brutalidad y la violencia con la que fue asesinado, empezó a comprender de manera cabal que es algo que no puede volver a suceder para empezar y que se espera condena. Yo lo escuchaba recién a Rafa allí en Villa Gesell respecto de lo que van a hacer los próximos días. Y hay mucho por hacer y la defensa tiene mucho por hacer también para atacar sobre todo la calificación por la cual se los imputa a estos días. Es importante, a ver, todos en caso de que esto avance y que va a avanzar me imagino y a ver, desemboque en un proceso oral, ¿todos pueden ir a prisión perpetua? Con la calificación legal que tiene ahora, y sí, es una posibilidad. Ahora habrá que ver, la defensa seguramente va a atacar esa calificación legal porque lo que busca es que este homicidio agravado por el concurso premeditado de 2 o más personas, primero atacar la premeditación, que no sea, que va a decir la defensa. No está comprobado que es premeditado. Esto del cambio de ropa, ¿qué quiere decir el cambio de ropa recién que hablaba Rafa? Acreditan por una cámara de seguridad de un local de comidas rápidas que horas después de haber asesinado a Fernando, dos, Lucas Pertossi y Juan Pedro Guarino, fueron a comprar el desayuno con otra ropa. Ahora, eso probablemente no tenga que ver con que descartaron la ropa con sangre. Además, probablemente no, porque ninguno de ellos se los ve pegándole a Fernando. Puede ser una situación habitual de chicos que todavía en ese momento no sabían que habían matado a alguien. Son muchos elementos. La defensa, por supuesto, va a intentar atacar la calificación. Ahora bien, hay ciertos momentos o ciertas situaciones que se empiezan a filtrar también respecto de los teléfonos, este supuesto video grabado o este supuesto mensaje de WhatsApp. Hoy llegó recién el material, 4 teras de información. Recién los está viendo la fiscal. Bueno, habrá que ver con todo lo que se va filtrando qué es materia de la investigación y qué tiene que ver con trascendidos que todavía no están certificados en la instrucción. Vamos a seguir, por supuesto, porque además tenemos invitados para hablar puntualmente de la causa, de los peritajes también. Pero quiero hacer un comentario. A mí me resultó muy fuerte, muy chocante la declaración de la novia de uno de los implicados cuando habla de la naturalización. O sea, tenían naturalizado pegar, trompearse dentro de un boliche, fuera de un boliche. ¿Cómo puede ser que naturalicemos eso como si fuera una conducta habitual, permanente, hasta con cierto consentimiento del resto de los que permanentemente están rodeando a este grupo de chicos? No es natural y no tiene que ser natural. Y desde ahí me parece que tenemos mucho para crecer, para aprender y para terminar con tanta violencia. Recién hablábamos con una víctima, recién, hace instantes, y decía, naturalizamos que a las chicas las manoseen. Dejemos de naturalizar lo que está mal, lo que es delito, lo que genera invasión en la privacidad, lo tremendo que es para una mujer, porque alguna vez fui adolescente y alguna vez también frecuenté un boliche, que alguien te toque, que alguien te palme, que alguien se crea dueño de hacer lo que quiere con tu cuerpo, que es de propiedad personal. Dejemos de naturalizarlo. Y en la frase de esta chica, de la mujer, de la novia de uno de los chicos, como tantas otras declaraciones que se hicieron, todos conocían, evidentemente, que este era un grupo de chicos que les gustaba y que tenían como práctica natural y permanente trompearse con otros. Bueno, y en manada. Lu, recordemos la frase de uno de ellos, creo que fue en una red social: vamos a volver por lo que no rompimos el año pasado. Lo que no rompimos el año pasado, ¿no? Fue uno de los Pertossi, claro, porque habían ido el año anterior a Villa Gesell y habían hecho desmanes. Y además era una situación, según cuentan en Zárate, bastante habitual salir de un boliche o estar dentro de un boliche y generar una situación violenta. Ahora bien, nunca habían matado a nadie. Esta vez mataron a un chico de 18 años a patadas en la cabeza. Estamos con Fernando Herrera, que es abogado penalista, para analizar, por supuesto, este caso, y con Rubén Martín, perito criminalista. Gracias por venir. Muchas gracias. Por empezar, me gustaría que, como abogado, nos des un panorama de lo que cambió, si es que cambió en algo de unos días a esta parte, esta causa. Sí, mira, la realidad resulta clara en cuanto que el fiscal hoy en día, en esta instancia procesal, lo que está esperando es el requerimiento, está trabajando para el requerimiento de la prisión preventiva, pura y exclusivamente en esa cuestión. La investigación tiene en claro que hay un hecho que ocurrió, hay una persona que fallece con motivo de esta golpiza que le efectúan los chicos, los jugadores de rugby.
Lo que ocurre es que resulta bastante complejo poder determinar la autoría directa de cuál de estos chicos cometió el hecho y la calificación legal. Ojo acá que acá no existe un término medio entre el concurso premeditado que se está investigando y es el objeto principal que tiene la Fiscalía y la posibilidad de que la defensa pueda llegar a plantear que ese concurso premeditado no existió, y ahora lo voy a explicar por qué, y que haya un homicidio en riña. Pero, perdón, de los 10, ojo, hay 2 que están más comprometidos, si hablamos de la ley, específicamente. Estas 2 personas que son los coautores del crimen, pero disculpe, doctor, sí. en el video se ve a estas 2 personas, uno de ellos como le pega en la cabeza a Fernando, una patada mortal. ¿No es el más comprometido ante la ley esta persona? Exactamente, pero no te olvides esta situación, Adrián. Una cosa que nosotros sabemos quién es el más comprometido por ley, que fue el que le dio el golpe final, estando en un estado de inconsciencia, y es lo que la Fiscalía está investigando. Otra cosa distinta es qué va a hacer la Fiscalía para sostener de que hubo un concurso premeditado de 2 o más personas. Es decir, no es únicamente, hay 2 personas que son las que mayor implicancia tienen en la causa y que están sujetos a que le dicten la prisión preventiva. ¿Cómo lo calificás legalmente? Se tiene que probar de que hubo un acuerdo de voluntades previo, aunque sea tácito, en la ejecución del hecho. Ese es el agravante del concurso premeditado. Si no, no hay agravante. Y si no hay agravante, es complicado sostener la calificación legal por la Fiscalía. La causa queda claro que va a llegar a juicio oral. Ahora, ¿en qué condiciones va a llegar cada uno de los imputados a juicio oral? ¿Con qué calificación legal? ¿Cuál es la autoría? ¿Hay una participación directa de uno de los principales imputados? ¿Qué implicancia tuvo el segundo más implicado en todos estos casos? ¿Participó en un acuerdo previo? Bueno, estas pericias que se están realizando, eso es lo que va a determinar y permite al fiscal determinar de que si no se requiere un acuerdo de voluntades con mucho tiempo de anticipación ni en tiempo y en forma, sino que mínimamente hayan procedido como un simple acuerdo a participar y ejecutar el hecho. Eso es muy difícil de comprobarlo hoy en día y la fiscal está trabajando muchísimo en este tema porque si no se le cae la calificación legal y la defensa, no olvidemos que comienza ahora con todos los actos procesales. Hasta ahora no, la defensa se mantuvo, digamos, en un estado de stand-by porque recién ahora la causa comienza y están a punto de requerir la prisión preventiva de los imputados. ¿Qué pericias está esperando la fiscal? Las pericias, no sé qué pericias puedan estar esperando, las que ya se hicieron son holgadamente más que suficientes como para llevar adelante. Quiero aclarar que esto, más allá de que no soy el abogado, lo mío es desde la prueba. Queda completamente probado que esto no es un homicidio en riña, esencialmente porque el tipo no está bipedestante, está tirado en el piso. Existe la premeditación porque de hecho hay un reparto de tareas en donde el ataque se lleva a cabo como si fuera un partido de rugby. En realidad se lo llama ataque en manada de lobos, en donde tenés varios perpetradores que van hacia la víctima y otros que lo que hacen es evitar que otros ajenos intervengan en la separación y protejan a la víctima. Entonces, yo creo que los 4 implicados directos que están a través del video, yo les confirmo extraoficialmente, no puedo decir de dónde, pero hay un video filmado en primera persona. Sí. O sea, esto que dice, burlando, que porque, es el defensor de la familia de Fernando. Ustedes pueden acceder a través del juzgado. Antes del juzgado está el departamento pericial, donde se llevan a cabo las pericias. ¿Ese video existe entonces? Existe en primera persona. En primera persona. ¿Qué sería un Había rugbyer? Otros más aparte, está claro. Pero ese video, ese que sería uno de los implicados que filmó el momento en el que estaban pero no es uno de los que patea, está atrás. A ver, está adelante de lo que sería en la calle, filmándolo a una distancia que yo calculo que debe ser de 2 metros. Ahora, doctor... 2,5 metros más. Y sí lo arenga. Ayer habló la ministra de Justicia. Ayer habló la ministra de Justicia, Marcela Lozardo, dijo, esperemos que este juicio, este proceso oral, no llegue dentro de 2 años, ¿no? Criticando la lentitud que hay en los procesos orales. En caso de prisión perpetua, ¿hoy qué significa prisión perpetua en la Argentina? A ver, en primer lugar quisiera aclarar una situación, que el hecho de que haya varias personas que participaron en el hecho hace referencia a la coautoría y participación y no al concurso premeditado de 2 o más personas que prevé el agravante del homicidio. Son 2 cosas distintas a analizar, ¿sí? Puede haber coautoría y participación o pueden ser los 4 coautores sin que haya concurso en premeditado. La premeditación no está exigida en el Código Penal como agravante, sino en el caso concreto cuando se traten de 2 o más personas que hacen referencia al acuerdo de voluntad de partes. Entonces puede haber 4 coautores, pero que no sea un concurso premeditado de 2 o más personas. Son 2 cosas que se analizan, y me pongo un poco en lugar del abogado defensor, desde dónde lo puede llegar a atacar, más allá que coincido en que no hay homicidio en riña bajo ningún aspecto. Perdón, en ningún punto apuntala la tesis de la premeditación esto de
los avisos en redes sociales, vamos a volver a hacer lo que no hicimos el año pasado, y la propia versión de la novia de uno de ellos acerca de que había una cierta habitualidad de golpearse en los boliches. El tema es que una cuestión, sí, tal cual, porque las pruebas justamente se está produciendo y el fiscal justamente va a tratar de probar para sostener su calificación legal. Digo, esos dos factores pueden colaborar. Son importantes, pero tienen que ser muy vinculados al hecho. Porque una cuestión es que sean elementos genéricos que tenga el juez al momento, en forma genérica, de agravar el disvalor que tuvieron por la vida y dictar la prisión preventiva, o en su defecto, merituar un máximo mínimo de la pena, y otra cosa es aplicarlo a un agravante concreto como el que estamos hablando. No es común en Argentina, y en hechos concretos de homicidio, de que se agrave con el concurso permitido de dos o más personas, porque, reitero, no es porque intervinieron 2, 3 o 4 personas en forma automática, sino que tiene que haber un acuerdo de voluntades previo, sin cierta, digamos... Que alguien vaya a buscar un bate de béisbol hasta un domicilio y se lo alcance. O mínimamente con cierta grado de certeza. La instrucción, ¿dónde basa la premeditación? En esos 10 minutos, entre 4:47 y 4:57, en el que este grupo toma la decisión de volver a buscar a Fernando. Y donde ataca de espaldas, rápidamente lo deja inconsciente en el piso y ya inconsciente... Y él tomando un helado. Y él tomando un helado, claro, porque lo atacan de espaldas, lo van a buscar, no hay ni siquiera un aviso. Entonces, en esos 10 minutos es donde la Fiscalía entiende la premeditación. Se juntaron, se organizaron para ir a buscarlo y en tanto le pegaron patadas en el piso, estando inconsciente en la cabeza, se tendrían que haber, o por lo menos entendieron en ese momento que tenían la posibilidad de matar. Y los amigos de Fernando impedían que, los Raibier impedían que los amigos de Fernando vayan a auxiliarlo. Y cualquier otra persona. No solamente los amigos de Fernando. Esta cuestión probatoria de los teléfonos celulares que se están investigando es lo que bien decían, que es lo que va a permitir, pues no nos olvidemos que acá, que la calificación va en todo lo que es una conducta anterior al hecho. La conducta posterior al hecho, de cambiarse la ropa o cómo pudieran haber adoptado, reitero, es un agravante genérico al momento de dictar una prisión preventiva para mayor disvalor. Se analiza mucho en las personas que cometen delitos cuál fue la conducta anterior y posterior al hecho. Ahora, me quiero detener en el video que recién confirmaba nuestro invitado, que tiene burlando en su poder, lo había dicho el propio abogado. No sé si lo tiene burlando, yo sé que existe. Bueno, fue entregado a la Fiscalía. Sí, que existe burlando, hizo mención a eso. Ese video, judicialmente, un video donde estaría filmando alguien que forma parte, uno de los que está detenido, porque fue a partir de las pericias que se realizaron de los teléfonos celulares, que filma el hecho y donde se escucha algunas de las declaraciones que dijeron los testigos. ¿Cómo puede jugar judicialmente Fundamental. eso? Es fundamental porque, a ver, todo marco probatorio, toda prueba que se aporta al juicio, al proceso es importante, punto número 1. Punto número 2, quería aclarar, y respecto a lo que decía Luciana, de que tengamos en cuenta que acá lo que se investigan es hechos. Siempre decimos en derecho penal, se investigan hechos, no calificaciones legales. Lo que pasa es que una calificación legal puede determinar la prisión preventiva o no de una de las personas imputadas. Por eso hacemos tanto hincapié en eso, en el hecho concreto. Ese video puede resultar fundamental porque determina justamente la posibilidad de lo que hablábamos recién, de que haya existido fundamentalmente la autoría del hecho y también el concurso premeditado. Y la instigación. ¿Sí? Exactamente. Acá también hay una cuestión que también se va a discutir. Esto es largo, ¿eh? Estamos hablando pura y exclusivamente del dictado de la prisión preventiva. Las calificaciones legales pueden variar en cualquier momento del juicio y hasta el momento del debate, que como decíamos, yo calculo que en 2 años, menos no, porque también el abogado va a empezar a realizar apelaciones, a presentar nulidades. Está bien, pero yo insisto en este punto. ¿Por qué menos no? ¿Por qué el juicio oral tiene que llegar recién en 2 años y no antes, doctor? Hoy en día, lamentablemente, la justicia, dictan la prisión preventiva. Difícilmente yo como abogado defensor apela a prisión preventiva porque sería hasta casi, en algunos casos, ridículo hacerlo. Sino tenés que fundamentalmente tratar de pelear la prueba que hoy en día está aportando la Fiscalía y las pericias. Y obviamente una prisión preventiva apelada y de esta magnitud. Y en este tipo de causas ya tenés 6 meses en cámara, que la causa no va a tener movimiento, el requerimiento de elevación a juicio, el abogado tiene 15 días para contestar, el sorteo, el juicio que se eleva, el ofrecimiento de prueba y después la fijación del debate. Hoy en día, provincia de Buenos Aires, mínimo 2 años, es lo que exige la ley también, un plazo menor, pero por circunstancias como esta, mínimo 2 años. Mínimo. Ahora, como una estrategia defensista, y yo como abogado defensor, lo primero que hago es que llegue la causa ya a juicio oral, no quiero seguir con instrucción defendiéndolo en esta instancia, digamos, por lo menos a los autores principales de derecho.
Pero bueno, esos son los plazos legales y que comúnmente concurren. Quiero seguir con las pericias. ¿Qué otros estudios se hacen al respecto? ¿Qué puede definirse? En algún momento hablábamos y se mencionó mucho el tema de la última patada, de la marca. Me acuerdo cuando vino acá y lo comparábamos con este caso tremendo del debate de béisbol, que ellos saben de su condición y que es un arma también el propio cuerpo y que tiene que ser brutal la patada para dejar la marca de la zapatilla en el cerebro en este caso de Fernando. Sí, mira, yo primero quiero aclararles que una de las cosas que yo, y no lo charlé todavía con el abogado, pero yo creo que una de las cosas que va a peinar el abogado defensor en este caso va a ser el artículo 34, la inimputabilidad. ¿Por qué? Porque los encontraron todos relajados, dormidos, las zapatillas ensangrentadas se pudieron descartar, no la descartaron, no descartaron celulares. O sea, van a decir que no había un estado de conciencia plena ante la gravedad del hecho. Eso es lo que el abogado en alguna parte del proceso va a clavar, eso de cajón. Con los elementos que hay en este momento, llámese video, las comunicaciones que hubo, o los WhatsApp que se mandaron unos a otros, haciendo comentarios, también está. Intentaron borrar. ¿Qué dicen esos comentarios? No lo puedo decir. O sea, hay comentarios que son judiciables. Pero que tienen qué tono? ¿De conciencia de lo que hicieron? Y un tono marcadamente racista. Todos los comentarios que esta manada de energúmenos pueden hacer. O sea, tampoco puedo decir cosas que no salieron a la luz, porque yo, por ser perito, por ahí me entero de algunos detalles que no necesariamente, incluso podrían entorpecer el expediente. Pero en ese tono. Pero van en ese tono. Sí. A ver, esto es, si a ustedes me preguntan, yo como lo veo, esto es un crimen, esto es un delito de odio de principio a fin. No confundan lo que le pasó a este muchacho, que me vieron la guinda tatuada. No, el chico intervino y cobró, punto. Son dos cosas distintas. Fíjate vos que al rugbyer que salió recién al aire, lo golpean con el mismo ladrillo que el tipo tenía en la mano. O sea, no deja de ser una... A ver, la contó, está con vida, no es un combate del mismo tenor. Yo quiero aclararles otra cosa, y para reafirmar lo que decía el doctor. Acá lo complicado es clavarle la autoría, porque vos no podés decir fueron todos. Tenés que clavar una autoría. La autopsia nos va a ayudar notablemente, porque vos tenés heridas perimortales y heridas mortales, y heridas post-mortem, ¿sí? En este caso post-mortem no, porque todavía estaba con vida cuando se acercaron a hacerle maniobras de RCP, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero que entiendan una cosa, cuando ustedes le patean, una cosa es patear, otra cosa es pisar. A él lo que le hicieron fue pisarle la cabeza. Dicho de otra forma... Cuando ya estaba en el piso. Cuando ya estaba desmayado, o sea... Inconsciente. Ahí es donde se configura perfectamente la alevosidad. Exacto. O sea, el tipo está inerme, está en el piso, pero quiero diferenciar. Fernando, de una patada, a lo mejor sobrevivía. Un coágulo, tendría un postquirúrgico largo, etcétera, etcétera. Pero se salvaba. De la que no te salvás es de la prensa. A él lo que le hicieron es prensarle la cabeza. Cuando vos, un energúmeno de 125 kilos, salta con la planta del pie y te pisa la cabeza, vos tenés dos impactos. Uno, el impacto propiamente dicho de los 120 kilogramos, multiplicada la aceleración de la patada, del golpe que está viniendo, elevada al cuadrado. Escuchemos con atención, después vamos a seguir analizando, porque por supuesto que es importante lo que decía Tatiana, que es una de las testigos, que mencionaba con claridad lo que había visto en ese momento. Y hoy, aparentemente, por la información que tienen y que nos están brindando, ese video existe y fue peritado en uno de los celulares. Esto decía la testigo. 5 o 6 hombres pegándole a un pibe en el piso, partiéndolo, arrancándolo, negro de mierda, villero. Se acercó un pibe a grabar, porque no sé, un enfermo se acercó a grabar a Fernando en el piso. Claro, a hacer así. Y uno de los pibes le dijo, le grita a ese pibe, dale, matalo, matalo. Y bueno, uno de los que yo identifiqué le dice, sí, me lo voy a llevar de trofeo, vos quédate tranquilo. Lo puso contra el cordón de la calle y le reventó la cabeza. Básicamente. La patada que se ve en uno de los videos. Claro. Bueno, ahí está un poco lo que decía usted, ¿no, Rubén? ¿Cómo se referían a Fernando, ¿no? ¿De qué manera se dirigían a él? ¿Cómo? Hay cosas peores todavía que lo que están diciendo, les aclaro, porque esto, yo calculo que tampoco para no lastimar a los padres, a la familia de este muchacho, hijo único,
tampoco, no creo que nunca salga del estrado judicial hasta que llegue al juicio oral las cosas que se whatsappearon entre más de uno. Yo quiero poner el punto, a ver, Diego, en Sí. los padres de los Rivera. Hoy supimos que el Papa Francisco se comunicó con los padres de Fernando, con Graciela y con Silvino. Los padres de los Rivera llamaron a los padres de Fernando. Intentaron comunicarse, no han podido. También lo hizo el papá de Pablo Ventura, tampoco ha podido comunicarse. La realidad es que los padres de Fernando están en un estado de tal angustia que no atienden el teléfono y casi de milagro, y lo contaba la madre de Fernando, atendió el teléfono cuando era el llamado del Vaticano con el Papa Francisco del otro lado. Podrían haberlo atendido también al Papa, porque no atienden a nadie, porque no quieren hablar con nadie y mucho menos quieren hablar con quienes son los padres de los asesinos de su hijo, porque en principio no se sabe quiénes, si los 10 o menos, pero la familia de Thompson ha intentado comunicarse con la familia de Fernando, la familia de Comelli también ha intentado comunicarse con la familia de Fernando. La realidad es que estos 10 imputados le han arruinado la vida a todos. Mira, No si sé- te parece, Diego, vamos a escuchar a Graciela, la mamá de Fernando. De esta manera comentaba el llamado del Vaticano, el llamado del Santo Padre que han recibido tanto Graciela y Silvino. La escuchamos. Familiares míos que vienen en Paraguay, 2 personas, y después va y vuelve otro familiar mío que me están acompañando en todo momento. Sola no puedo estar casi. ¿Invitó al Papa en algún momento a viajar a Roma para conocerlo personalmente, para poder hablar con ustedes? Solamente eso fue la palabra que intercambiamos. Así que solo eso. ¿Están Y esperanzados con la actuación que está haciendo la justicia de que se pueda arribar a una conclusión que les pueda dar un poco de paz a ustedes? de eso se encarga el abogado. Yo no puedo decir más que eso y agradecerle a todos, y espero me sepan disculpar que me voy a retirar, que no me siento bien. Muchas gracias a todos y sigan por favor apoyándome, que es muy importante el apoyo de ustedes, que siempre están. Muchas gracias. Bueno, ayer justamente en la parroquia San Agustín se realizó una misa en memoria de Fernando. Fernando iba a un colegio en Caballito, el Marianista. Bueno, el Papa, al enterarse de todo esto, decidió llamar a la familia que es católica. Este llamado se hizo, creo, a la medianoche, ¿no, Diego? Sí, fue un llamado a la medianoche donde de alguna manera habrá que ver lo que... Yo creo que nadie que lo llame les puede dar tranquilidad. Bueno, lo llamó el Papa, algo les debe haber dado de paz en el corazón, pero una familia muy católica que se encuentra con el llamado del Papa, la máxima autoridad de la Iglesia. Ahora bien, el dolor a esta familia no se lo va a sacar nadie nunca, porque no hay manera de que se lo saque, y sobre todo con la trascendencia que ha tomado el hecho de la muerte de Fernando, porque más allá de que la trascendencia de alguna manera u otra colabore a que haya justicia, colabore a que en algún momento se aceleren los tiempos, tal vez como hablábamos recién, y que la condena llegue para quienes fueron los que lo asesinaron, porque Burlando es muy claro en eso. Él lo ha dicho, tengo instrucciones de la familia de que se condene a aquellos que mataron a Fernando. No que se condene por condenar. Bueno, veremos qué sucede. ¿Qué puede pasar con la declaración que ya advirtió, anticipó el abogado, porque por ahora tienen todos el mismo letrado, que cada uno va a empezar a contar lo que vivió? La realidad ¿Cómo es puede que, modificar la la verdad causa? es que más allá de lo que vivió cada uno hay una cuestión estrictamente estratégica, ¿sí? Yo no creo que declaren todos los imputados, ¿sí? La mayoría van a tratar, porque no nos olvidemos que una cuestión es estar detenido por varios días y otra cosa es ya prever de que va a haber una prisión preventiva que lo va a alargar por lo menos hasta el debate oral y público. Y una cuestión más que es importante, no nos olvidemos que al llegar varios imputados al juicio oral, muchos de ellos pueden optar de que esto se dirima en debate oral y público por juicio por jurados, ¿sí? La provincia de Buenos Aires, el Código Procesal lo prevé, es un derecho del imputado. Y eso es controversia que puede existir, es decir, quien se considere que menor participación tuvo en el hecho, o así lo determine el juez al momento de dictar la prisión preventiva, tranquilamente puede determinar que esto se dirima mediante un juicio por jurados, ¿sí? Quizás no quienes sean los mayores implicados en el hecho. Y esto también puede traer una demora bastante importante en la tramitación del debate oral, ¿eh? Perdón, pero para que no haya juicios por jurados, ¿no tienen que estar todos de acuerdo? ¿O algunos pueden, algunos sí, algunos no? A ver, es una... Para que vayan al juicio por jurados, esa es la tiene que pregunta. estar, el imputado tiene derecho a optar o no por el juicio por jurado, es voluntad propia de cada imputado. Lo que pasa es que lo que se realiza después, en su defecto, es si uno opta por sí, otro por no, el sorteo de un nuevo tribunal, o se subrogan los jueces y demás cuestiones. Independientemente de una u otra forma,
siempre el abogado va a tratar de pelear por esa circunstancia. Y todo es un recurso de apelación. Si opera o no opera con efectos suspensivos, si se somete el trámite principal. O sea, para que los que están mirando, es muy difícil todo. Los que están mirando puedan comprender en qué puede variar. Si finalmente se va a juicio por jurados, ¿es algo que puede favorecer a los implicados? El juicio por jurados hoy en día tiene una trascendencia, digamos, social muy importante. Tengamos en cuenta quienes llegan implicados y por un video y por testigos que cometió el hecho principal o lo ejecutó, o por ejemplo estos dos chicos que son los más comprometidos, difícilmente puedan optar por el juicio por jurado, porque la condena no solo va a ser social, sino va a ser un desastre ese debate oral y público. Pero hay otros implicados que ahí viene la cuestión de la justicia. El miedo que puede llegar a tener hoy en día el juez de dejar en libertad a quien considere que no tiene pruebas, aunque sea con una participación secundaria en el hecho, ¿sí? Y llegar detenido al juicio oral. Esa persona va a optar por decir, bueno, quiero que un juicio por jurados, personas independientes determinen y vean que yo no participé en el hecho porque me encontré a otra distancia, en distintos lugares y demás. El juez también ahora tiene una repercusión social como para poder determinar una soltura o cambiar una calificación legal, es muy difícil. Diego, y me gustaría también escuchar la opinión de Mariano, las medidas llegan tarde, me refiero a las medidas de la dirigencia política. A ver, el del intendente que prohibió ahora que se consuma alcohol en lugares públicos. Y ni siquiera. Esa medida llega tarde. Y también lo vimos a Bernie recorriendo, después de la tragedia, los boliches a las 3, 4 de la mañana. Hay una realidad que, ¿cómo se detona el hecho de la violencia? No, a ver, para que se entienda, el boliche estaba muy por sobre los límites de capacidad, con ingreso irrestricto de edad, es decir, no cumplían la limitación de la edad, eso también es cierto. Y el empujón, supuesto empujón que genera todo, por supuesto no hay que justificarlo, pero se da por la cantidad de gente que no se podía respirar. Había chicos que se subían a la barra porque no podían respirar. Obviamente, a partir de este hecho, hubo una serie de medidas que se han tomado. Hubo un decreto por parte de la municipalidad que ni siquiera llegó a validarse en el Consejo Deliberante porque se aplicó una ordenanza que ya estaba vigente, que es la prohibición de consumo de alcohol en la vía pública y en las playas. Ni siquiera se aplicó el decreto. Son medidas que de alguna manera intentaron paliar una situación que ya en ese momento estaba descontrolada con la muerte de un chico. Sí, estaba pensando en lo que vos decías, Adrián. Y es lo que sucede siempre en los casos que tienen mucha visibilidad mediática. Lamentablemente es la respuesta de las autoridades con la desmesura propia de la mirada del público. Sergio Berni es alguien que nos ha acostumbrado sobradamente a esta desmesura, a hacer de la gestión la visibilidad misma de esa gestión y no los hechos concretos a los que tienen que acometerse. Porque la verdad que acá lo que importa es lo que ha dicho Diego. Quiero destacar además la labor de Diego, notable, porque me parece que algo importante de la cobertura mediática en el caso de nuestro compañero es que siempre este tipo de casos te empujan o acrecientan determinados clamores populares. Y es muy fácil para los comunicadores a veces subirse ese clamor popular y ponerse en juez y verdugo de determinadas personas. En cambio, por eso digo, el trabajo del equipo de C5N y de Diego de contar los hechos a medida que iban sucediendo, anticipar determinados movimientos, me parece que es fundamental. Y en ese sentido me gustaría que a veces las autoridades se pusieran a esa altura. Es decir, que las autoridades gestionaran, quizás no se podía prevenir un hecho de estas características. Ahora, sí es cierto que si estaban explotados de cantidad de gente, los boliches son un germen para episodios desgraciados. Lo vivimos todos muy de cerca con el caso de Cromañón, eso sin lugar a duda. Entonces, si eso continúa, si eso sale de la órbita de la capital federal para pasar a la costa atlántica durante el verano, y va a suceder otro tipo de desgracia. Esto probablemente haya tenido que ver también con eso. Bien. Diego, felicitaciones, gran cobertura, la has hecho con gran profesionalismo y con mucho respeto. Muchas gracias. Gracias a ti. Rubén, muchas gracias.